Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, había un rey, y este rey era bastante orgulloso. Le gustaba siempre vestirse de las mejores ropas y se decía que tenía un atuendo especial y mejor cada día. Entonces, si hoy era domingo, ya tenía un atuendo para el lunes, y el atuendo del lunes iba a ser más majestuoso que el que tenía anteriormente. Y tenía muchísimos tejedores reales, y esos tejedores estaban dedicados a hacer parámetros únicos, espectaculares, que eran dignos de este rey. Este rey estaba obsesionado con sus vestiduras. Bueno, cuenta la historia que un día llegaron dos tejedores. Nadie sabía de dónde eran estos tejedores, pero estos tejedores prometían que tenían una tela especial que era digna solamente del rey más exigente. No solamente tenían la tela más espectacular, sino que podrían hacer los parámetros más complicados que el ojo pudiera ver. Y como te imaginas, entonces este rey estaba tan obsesionado que de inmediato mandó a traer a estos tejedores y les comisionó un vestido especial, una túnica especial que solamente este rey iba a vestir. Entonces el rey apresurado les da una caja, se me olvidó la palabra, una caja, ¿no? Llena de monedas de oro, un baúl. Les da un baúl lleno con monedas de oro. Y eso solamente era la anticipación, el anticipo para que empezaran a trabajar. No había meses sin intereses ahí, pero les dio el anticipo, y entonces los tejedores inmediatamente empezaron a trabajar en este tejido. Un día el rey, emocionado, quería saber cómo iba esta túnica y manda a uno de sus comisionados a supervisar la obra de estos dos tejedores. Entra el comisionado al tejar, al lugar donde estaban estos dos tejedores. El comisionado se da cuenta que estos tejedores no estaban haciendo nada. El tejar no tenía absolutamente nada. Sin embargo, los tejedores le preguntan al comisionado: ¿a poco no ves lo espectacular de este tejido?
¿A poco no ves la suavidad de esta tela? ¿A poco no ves la complejidad de este parámetro? Solamente los más sofisticados, solamente los más cultos, los de mejor gusto podrían apreciar esta tela. Ahora te podrás imaginar, el comisionado no quiso verse ignorante, no quiso verse una persona a falta de cultura. Entonces el comisionado terminó por asentar y por elogiar la tela que no se veía. Estos dos tejedores eran charlatanes y estaban engañando a la gente, haciéndoles creer que era una tela especial. Sin embargo, le querían sacar dinero al rey. Sin embargo, este comisionado, convencido porque esta tela era muy compleja, decidió ir con el rey, platicarle de esta tela, y el rey, emocionado, llega y manda a un segundo comisionado. La historia es la misma. El comisionado al principio no ve ninguna tela trabajándose en el tejar. Sin embargo, los tejedores le dicen: solamente los más cultos, solamente los más distinguidos podrán apreciar la calidad de esta tela. El comisionado sale convencido de que esta tela es hermosa. Regresa con el rey platicándole de la complejidad del parámetro, la suavidad de la tela. El rey no aguanta ya para vestir esta túnica. Llega el día de la inauguración, llega el día de la presentación. Llegan los dos tejedores y le presentan esta túnica al rey, y se la presentan aunque nadie veía absolutamente nada. Sin embargo, los tejedores le dicen que esta tela solamente podría apreciarse por los más cultos, por los más conocedores, por aquellos que habían viajado por bastantes lugares y podrían conocer este tipo de tela y este tipo de parámetros. Como te imaginarás, todo el pueblo terminó convencido, porque ninguno de ellos quería mostrarse falto de cultura, falto de conocimiento, falto de buen gusto. Tanto así que el rey terminó convenciéndose. Ahora llegó el momento de la inauguración. El rey se desvistió y se pone su túnica y sale al pueblo, delante de todo el pueblo. Y aunque todo el pueblo sabía que el rey estaba desnudo, ninguno se atrevió a decirle eso. Todos empezaron a alabar la tela, a alabar el parámetro, a alabar la distinción y la técnica de estos tejedores. Sin embargo, un niño detrás de la audiencia se atreve a gritar: el rey está desnudo. Después todo el pueblo se miró uno a otro y se dio cuenta: es cierto, el rey verdaderamente está desnudo. Sabes, esta historia no me parece muy distinta a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Hace una semana, no sé si viste las noticias, un hombre que se cree mujer quiere demandar una aplicación de celular o el celular o a todo el mundo porque el filtro que quería poner lo reconoce como un hombre y él quiere que su celular lo reconozca como una mujer. Ahora, eso, según este hombre, es discriminación, y él quiere entonces ser reconocido como una mujer y quiere que su celular lo reconozca como una mujer. ¿No te parece muchas veces demasiado loco el tipo de realidad que estamos viviendo? Si me identifico como algo que no es de acuerdo a la realidad, ahora tú estás obligado a reconocerme como tal, a tratarme como tal, a dirigirme a mí como tal. Ahora, no solo eso, sino que la sociedad no quiere reconocer lo obvio, ¿cierto? No quiere reconocer lo más obvio de nosotros, no quiere reconocer el tipo de problemas en el que estamos, el quebrantamiento espiritual, la condición tan paupérrima espiritualmente en la que nos encontramos. No solamente es el mundo. Esta semana también, la semana pasada, hace unos días, escuché de un pastor en Luisiana, en una de las iglesias más conservadoras de ese estado. Este pastor es tan prominente que no solamente era pastor, sino que era el alcalde de la ciudad. Imagínate, o sea, eres pastor y eres alcalde de la ciudad, o sea, eres ahí el mandamás, ¿no? Este pastor era respetado por la ciudad, era estimado por el gobierno. Y hace unos días sale a la luz que este pastor tenía un perfil en OnlyFans donde él era transexual o trans, o era se vestía como mujer.
Ahora, este pastor tenía una vida oculta. Predicaba, dirigía a la ciudad y después en la semana vivía como una persona que quiere ser mujer. Tenía un perfil donde hacía citas con hombres y se vestía como mujer y vivía él pretendiendo que era mujer. Y sabe lo interesante de esto es que cuando es confrontado y sale a la luz su pecado, algunos de su iglesia lo defienden, llega al púlpito a pedir disculpas y todos esperaban una disculpa, pero él no se disculpa. Él dice que no le está dañando a nadie el vivir así, que no ha lastimado a nadie, que simplemente es una fantasía. El día siguiente que habla con la iglesia, se tira un palazo en la cabeza, termina con su vida. ¿Sabes? Muchas veces la iglesia está como el mundo. Pretendemos que no estamos en el tipo de problemas que está el mundo. Aquellas personas que demandan a los celulares porque no los reconocen como mujeres. Y sin embargo, hermano, en la iglesia, dentro de la iglesia, me atrevería a decir que tenemos los mismos problemas. ¿Sabes? Es que nosotros hemos aprendido a ocultarlos de mejor manera, a domesticarlos, donde la gente ha aprendido entonces a pretender algo los domingos. Hemos aprendido, hemos tratado de aparentar algo que no somos cada domingo y entonces en nuestra careta juzgamos al mundo como si nosotros fuéramos peores. ¿Sabes? Me pregunto si el día de hoy pudiéramos ver tu celular, pudiéramos ver el historial de tu computadora, pudiéramos ver lo que estás pensando, lo que has platicado, lo que estás viendo. Me atrevería a preguntarte si crees que estás en una mejor condición que aquel pastor que se dio un tiro en la cabeza o aquel hombre que trata de demandar a una compañía de filtros o de celular. ¿Sabes? Muchas veces somos como ese pueblo. Estamos alabando algo que no existe. Y nadie se atreve a apuntar lo obvio. Que estamos desnudos. Que estamos en la misma condición que los pecadores que viven allá afuera. Y sabes, ese es lo que Pablo ahora en este capítulo va a terminar martillando. Sabes, el primer capítulo y el segundo capítulo, Pablo ha estado hablando de que no solamente son aquellas personas que no conocen a Dios, los libertinos, aquellos pecadores, aquellos gays, los que están separados de Dios. Pablo en el capítulo 2 entonces está diciendo que también los religiosos están separados de Dios. Ahora en el capítulo 3 Pablo nos está esquinando. Pablo nos está convenciendo, Pablo nos está apabullando y nos está dejando ver claramente que todos absolutamente somos pecadores y eso es lo que Pablo va a terminar martillando en este capítulo. Fíjate, en el capítulo anterior Pablo está diciendo porque Dios no considera justos a los que oyen la ley sino a los que la cumplen. Versículo 13. Versículo 14, de hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son para sí mismos ley, aunque no tengan la ley. ¿Recuerdas que ese es el argumento que Pablo está haciendo? Ustedes que tienen la ley piensan que entonces están cumpliendo la ley y por cumplir la ley son justificados. Pues no es cierto, porque aquellos que no tienen la ley son ley para sí mismos y entonces al cumplir su ley están haciendo lo que ustedes no están haciendo. ¿Te acuerdas que ese es el argumento de Pablo? Que no solamente los religiosos son pecadores, sino también aquellos que viven fuera del pacto de Dios, que todos somos pecadores y aún más, aquellos pecadores que tú discriminas tan feo, son más honestos con ellos porque cumplen la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo y ahora después en los próximos capítulos va a haber una serie de preguntas y respuestas. Ahora quiero que pongas atención a estos versículos porque Dios no considera justos a los que oyen la ley sino a los que la cumplen.
De hecho, cuando los no judíos, los gentiles, aquellos de afuera que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Qué significa? El versículo 15 habla de que la ley está escrita en nuestro corazón y que de nuestra conciencia es nuestro testigo. ¿Qué significa? Sabes, muchas personas a partir de estos versículos han hablado de un universalismo. ¿Sabes lo que es un universalismo? La creencia, te diría errada, de que todos, absolutamente todos, irán al cielo. De que no es necesario entonces hacer una profesión de fe en cuanto a Cristo. Últimamente todos van a ir al cielo y entonces se preguntan, bueno, entonces, ¿qué pasa con los que no escucharon nunca el evangelio? Bueno, van estos versículos y dicen, bueno, claramente Pablo está hablando que tenemos a la ley escrita en nuestro corazón y que nuestra conciencia es testigo, y entonces está hablando de que, de hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son para sí mismos ley, aunque no tengan ley. ¿Qué significa entonces? Que están cumpliendo la ley. Pon atención, vamos a aprender a leer todos juntos. ¿Te acuerdas el punto que Pablo está haciendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Que la ley no justifica. Que no importa cuánto crees que obedezcas la ley, porque es imposible obedecerla a la perfección y la ley nos separa de Dios porque nos muestra nuestro pecado. Va a terminar con el mismo argumento en el capítulo 3 de Romanos. Ahora, Pablo, cuando está hablando de que cumplen la ley, muchos teólogos, muchos comentaristas están de acuerdo de que Pablo está refiriéndose a lo que Jesús explicó como la ley más importante o el mandamiento más importante. ¿Te acuerdas de este pasaje? Un fariseo le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, ¿te acuerdas que le responde? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos están de acuerdo que Pablo está refiriéndose a esta parte de la ley. Pablo está diciendo que los judíos no son mejores que los gentiles, porque los gentiles por lo menos cumplen esta ley. ¿Has escuchado, tú has visto, has dicho cuando estabas en la escuela, en tu familia, con tus hijos, cuando les tratas de enseñar algo, cuando ves que uno se está agarrando puñetazos al otro, cuando le arrebata ahí el frutzi, la paleta, el dulce? ¿No te has sentado con ellos y les has dicho, oye, ¿te gustaría que te hicieran esto a ti? ¿No te gustaría que te trataran diferente? Cuando estás comiendo algo, ¿no has platicado con esta persona con el que está junto y le dices, bueno, si me das de tus papas, te doy de mi frutzi? ¿Has hecho eso? ¿Has pensado eso? Es interesante, ¿no es cierto?, que aquellas personas que no conocen a Dios tienen esa ley intrínseca. El pensar que no quiero tratar a los demás como no me gustaría que me trataran. ¿Cómo es que nosotros entonces tenemos un estándar con el cual la sociedad se rige, con el cual hemos construido un sistema judicial, un sistema civil, donde entonces no hacemos lo que no nos gustaría que nos hicieran? Donde entonces consideramos un delito aquello que se hace que no nos gustaría que la sociedad lo repitiera, que no nos hiciera a nosotros. Eso es de lo que Pablo está hablando. En otras palabras, no está hablando de un conocimiento salvífico. Eso iría en contra de lo que Pablo está haciendo en el libro de Romanos. Está hablando de la justificación a través de Cristo. Pablo está diciendo, está comparando a los no religiosos con los religiosos y está diciendo, miren, los no religiosos son más obedientes que ustedes porque por lo menos están cumpliendo esta ley, son honestos en cuanto a esta ley, se rigen en cuanto a esta ley sin tener la ley de Dios. Fíjate entonces, ahora en base a este argumento van a surgir un montón de preguntas y déjame resumírtelas en los primeros versículos del capítulo 3. En el versículo 1, entonces, la gente pregunta, bueno, entonces no tiene ningún mérito la religión. Si me estás diciendo que la circuncisión no vale para nada en cuanto a Dios, si me estás diciendo que un incircunciso puede ser justificado delante de Dios, entonces, ¿para qué vivir circuncidado? ¿Para qué vivir como un judío? Entonces, ¿qué chiste tuvo que Dios nos haya impuesto todos estos festivales donde tenemos que hacer un montón de cosas y últimamente no importa nada porque somos justificados sin importar todo esto?
Eso es lo que dice en el versículo 1. La respuesta de Pablo en el versículo 2 dice, no, por supuesto que hay beneficio, porque todos estos festivales apuntan a Dios, porque a ustedes se les ha entregado las promesas de Dios, por medio de la palabra de Dios tienen un conocimiento de Dios, un conocimiento que esas personas no lo tienen, y si quieren llegar a conocer a Dios, tienen que llegar a través de las mismas promesas que Dios les ha dado. Ellos preguntan entonces en el versículo 3, pero hay muchos incrédulos. Y si es cierto que Dios nos prometió salvación, y si hay tantos incrédulos, ¿será que las promesas de Dios fallaron? La respuesta de Pablo en el versículo 4 es no, de ninguna manera, porque Dios aún se ha dispuesto a salvar a su pueblo a pesar de la infidelidad de su pueblo. Entonces están preguntándose, bueno, si Dios prometió salvación, pero hay tantos que no creen, ¿será que Dios estaba mintiendo? ¿Será que Dios nos estaba engañando? Pablo dice no, porque Dios está dispuesto a cumplir esas promesas a pesar de que ustedes lo han rechazado y ha mantenido un remanente y hay personas que han de ser redimidas. En el versículo 5 las personas preguntan, bueno, entonces si nuestro pecado revela la justicia de Dios, si entonces nuestro pecado contrasta la justicia de Dios y nuestro pecado provoca el perdón de Dios, no es injusto que Dios nos juzgue. Pablo responde, versículo 6, si fuera injusto, entonces Dios no podría juzgar al mundo. En otras palabras, su fidelidad y su gracia no excluyen el juicio de Dios. Que Dios les haya prometido salvación a los que no se lo merecen, no significa que Dios ahora esté incapacitado para ejercer un juicio a aquellos que lo han rechazado. Ellos siguen preguntando, versículo 6, versículo 7, si mi pecado deja ver la justicia de Dios, si deja ver la gloria de Dios, entonces deberíamos de pecar más, ¿no es cierto? Fíjate el argumento de ellos. Si entonces mi pecado está revelando la gloria y la bondad de Dios, bueno, pues entonces hay que pecar más para hacer ver a Dios más bondadoso. Pablo ni siquiera se atreve a contestarles. Pablo simplemente dice, aquellos que piensan así, que nos acusan a nosotros de eso, su condenación es segura. Pablo empieza a arrinconar a estas personas. Pablo quiere convencernos que no tenemos excusas, que no somos mejores que aquellos que viven fuera de las promesas de Dios. Literalmente no somos mejores que aquellos que no conocen a Dios. Déjame decírtelo otra vez, no somos mejores que aquellos que no conocen a Dios. Y Pablo va a tratar en estos versículos de en verdad hacernos entender esa realidad. Y estoy convencido, hermano, que si tu corazón pudiera verdaderamente, honestamente abrazar esa verdad, tu cristianismo luciría, te diría más intenso en cuanto al amor de Dios, más humilde en cuanto a tu relación con los demás. Ve cómo Pablo entonces empieza a arrinconarnos. Versículo 9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. ¿Acaso los religiosos son mejores? ¿Acaso los que tienen leyes son mejores? ¿Acaso los que tienen disciplina son mejores? ¿Los que guardan tantos mandamientos? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Y es interesante que el pecado en el Nuevo Testamento se describe como un poder. Y ese poder se equipara con nosotros. Y entonces fíjate que ese poder está arraigado en nosotros, está controlándonos. En el versículo 21 del capítulo 5 de Romanos se describe al pecado como reinando en nosotros. En el capítulo 6, versículo 6 dice que estamos esclavizados por el pecado. En el versículo 12 del capítulo 6 dice que el pecado nos está gobernando. En el versículo 14 del capítulo 6 el pecado mantiene un señorío. Fíjate, cuando se describe a la gente en pecado, se describe a la gente esclavizada, controlada, en control, en sujeción del pecado, en el versículo 16, 17 o 20 de Romanos, del capítulo 6. Cuando se describe a la gente sin pecado, se le describe liberada del pecado. Romanos 6, 18, 22. Y entonces Pablo entiende el pecado como ese poder, esos tentáculos que nos abrazan y nos controlan. Y Pablo entonces nos va a explicar que todo lo que hacemos,
Todo lo que hacemos está controlado por el pecado, es un reflejo de lo que nos está controlando. En palabras de R.C. Sproul, dice, fíjate lo que dice: no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Otra vez te la leo para ver si no te confundiste. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Sí notas la diferencia? Uno piensa que de chiquito es muy inocente y entonces alguien me tienta y entonces peco y ahora eso me hace un pecador. La acción de pecado, eso me mancha momentáneamente y ahora me hace pecador. Esa acción, esa desobediencia me hizo pecador. Lo que este teólogo está diciendo es que es al revés. Primero nosotros pecamos porque somos pecado, porque somos pecadores y no podemos hacer otra cosa más que pecar porque nacimos en pecado, porque somos pecado. Hace unos días estaba viendo, no sé si has leído el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Si lo has leído, no vayas a ver la serie, me decepcionó bastante. Vi una serie con mi esposa de Frankenstein, es una adaptación, pensé que iba a ser más fiel al libro, pero bueno, déjenme tranquilizar. Estaba viendo esta serie y hay una cita bastante interesante donde este Frankenstein, según él, al ser resucitado por el doctor, el Frankenstein está hablando y entonces él piensa que se le dio una segunda oportunidad. Sabía que se iba a ir al infierno y entonces al ser resucitado siente que se le da una segunda oportunidad y entonces se le da la encomienda de no pecar. Antes era muy malo, era egoísta, se le da la oportunidad de resucitar y ahora sabe que tiene una segunda oportunidad y entonces su misión es ser bueno, bondadoso, generoso, pero se encuentra con el doctor Frankenstein otra vez y empieza a hacer cosas malas otra vez. Y entonces está peleándose con el doctor y le dice algo, le dice: es imposible no pecar con gente a tu lado. Eso es lo que Frankenstein se dio cuenta. En todo su sufrimiento, en todo lo que pasó, se dio cuenta que es imposible no pecar cuando hay gente a tu lado. Ahora fíjate, te voy a decir algo. El problema no es la demás gente. Tú eres muy capaz de pecar aun cuando no hay gente a tu lado. No es que la gente que está a tu lado te hace pecador. En otras palabras, tu impaciencia no es culpa de tu esposa o de tu esposo. Tu ansiedad no es culpa del trabajo. No es que puedes ser sin pecado mientras no te pongan con la gente. ¿Has escuchado a personas que dicen: híjole, la verdad que yo soy muy paciente, el problema es la gente que está a mi lado? ¿Has escuchado ese tipo de personas? Híjole, la verdad no soy envidioso, pero depende de la gente que me pongan a mi lado. La verdad sí, soy muy buena persona. El problema, híjole, hubieras visto la gente que me tocó trabajar esta semana. ¿Sabes? Frankenstein tiene la misma, estás igual que Frankenstein, todos somos Frankenstein. El problema no es la gente que está a tu alrededor. Si estás solo y si pudiéramos encapsularte, si pudiéramos ponerte ahí en una cápsula ahí, todo con comida, todo así, que puedas sobrevivir, estoy seguro que inventarías formas de pecar, tú solito. En verdad, o sea, tendrías ahí una lista de hacer cosas. ¿Y a quién le eches la culpa? El problema, lo que está diciendo R.C. Sproul, lo que está diciendo Pablo, es que somos nosotros el problema. Pecarías si estuvieras a solas, es más, pecas cuando estás a solas. El problema no es tu situación, el problema no son las personas, el problema no es el contexto, el problema no es el gobierno, el problema no es Cuitláhuac, no son los baches, el problema eres tú. ¿Sabes? Hay una historia donde Chesterton, un pensador inglés, en respuesta a un filósofo que escribe en un periódico, era un año nuevo y el filósofo se le ocurre escribir una pregunta en el periódico. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Y este pensador cristiano, Chesterton, escribe la respuesta: el problema soy yo. ¿Sabes? Lo tenía claro. No es el contexto, no es nadie más. Yo soy el pecador. Pablo dice,
que no somos mejores que los religiosos, que los no religiosos. Estamos bajo el pecado. Versículo 10, así está escrito: no hay uno solo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Pablo ahorita está agarrando lista de versículos y va a agarrar diferentes versículos de los Salmos. Esto literariamente significa una cadena, o es una cadena de pruebas literarias. Lo he hecho muchas veces, ¿no? Cuando quiero probar un punto, agarro versículos en la lista y los empiezo a leer. Pablo está haciendo lo mismo, va a agarrar versículos en el Antiguo Testamento y nos va a demostrar que todos somos pecadores. Va a agarrar Salmo 14, no hay uno justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Sabes, un teólogo lo describió así, que si el pecado fuera de un color, imagínate que el pecado fuera de un color azul y que aquella persona que tuviera pecado tuviera una mancha de azul. Sabes, este teólogo dice que el pecado de la humanidad sería tal que todos, absolutamente todos, fuéramos de un tono diferente de azul. Y sabes, entonces no podrías decirme a mí, híjole, pero no soy tan azul. Bueno, eres azul. Tu pierna, todos vemos tu pierna azul, ¿no? Este teólogo está escribiendo la perversidad del pecado. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Unos versículos que vienen después, fíjate cómo lo describe Pablo. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han caído corto. Nadie llega a la gloria de Dios. Y así es como Pablo describe nuestro pecado. Nadie llega al estándar de la santidad de Dios. Imagínate que hay una competencia de natación desde Hawái hasta Japón. Y entonces esta competencia de natación involucra a todo tipo de personas. Imagínate que en esta competencia hay 3 personas. Hay un amateur, hay un novato, hay un amateur y hay un profesional. El novato no sabe nadar. No sabe absolutamente nadar, no le gusta el agua, ese sería yo. Hay un amateur, se va a nadar los sábados, los domingos, ahí en el gimnasio, pero nada más. Y hay un profesional. Este profesional puede nadar metros y metros, tiene una muy buena condición. Imagínate que están en una competencia estas 3 personas, ¿sale? El chiste es llegar desde Hawái hasta Japón. No sé cuántos kilómetros son miles. Es imposible que un humano llegue nadando ahí, ¿sale? Pero imagínate que está esta competencia. Me imagino que el novato, yo, me moriría ahí en la costa. Ahí me muero, ahí quedo flotando, literalmente ahí quedo en la arena, ahí estoy. Después el amateur, el que nada cada domingo, puede llegar, no sé, 20, 30 kilómetros, le da un calambre, se ahoga y ahí queda. Imagínate qué pasaría con el profesional. El profesional sabe calentar, tiene condición física y el profesional se avienta y empieza a bracear, lleva un ritmo espectacular hasta que lo inevitable pasa, se empieza a agotar, empieza a deshidratarse, se empieza a calambrar y se muere en medio del océano. Ahora, imagínate la conversación, si pudieran conversar estas personas. ¿Qué podrían platicar? Yo estoy menos muerto. Ninguno llegó a la meta y todos se murieron. No importa cómo se murieron y no importa hasta dónde llegaron, porque todos fracasaron. Y sabes, me gusta esta ilustración porque demuestra o ilustra mucho de nuestra filosofía en cómo nos medimos con los demás, ¿no es cierto? Ahí por mi casa, en la esquina, hay un borrachito y siempre está ahí tomando, es un adicto. ¿Soy mejor que esa persona? ¿Seré un amateur en el alcoholismo? ¿Soy mejor que esa persona? No. ¿En verdad te consideras que no eres mejor que esa persona? ¿Qué cambiaría en tu corazón si en verdad te sintieras igual que esa persona?
¿Crees que le pudieras demostrar más gracia, más paciencia, más benignidad, más generosidad? Sabes, muchas veces me encuentro con mis hijos diciéndoles, ¿sabes por qué está así este borracho? Porque ha tomado malas decisiones. Y sin querer le estoy enseñando a mis hijos que yo no estoy así, porque yo he tomado buenas decisiones, porque soy mejor que ese borracho. Pablo estaría en desacuerdo. Pablo sabe su condición como pecador y sabe que si no estoy ahí con ese borracho, es la pura gracia y misericordia de Dios que me ha salvado de tantas situaciones, y te soy honesto, me ha salvado de tantas situaciones donde no me explico por qué no estoy como ese borracho. Honestamente, no me explico por qué no estoy ahí. Un poeta ruso, Iván Turgenev, fíjate lo que dice: no sé cómo es el corazón de un hombre malo, pero sí sé cómo es el corazón de un hombre bueno, y es terrible. No me importa conocer el corazón de un hombre malo, no sé cómo es, pero sí sé cómo es el corazón de un hombre bueno, y es terrible. Y Pablo habla de esta depravación total, de esta corrupción radical, del pecado que es pervasivo en nosotros, que contamina cada área de nuestra vida. No significa que somos tan malos como pudiéramos ser. Cada uno de nosotros tiene muestras de gracia, muestras de creatividad, de generosidad, de bondad, ¿no es cierto? Sin embargo, depravación total significa que el pecado ha permeado, ha contaminado todo, absolutamente todo de nosotros. Tanto así que ni siquiera podemos amar lo que debemos amar, y ni siquiera podemos amar lo que debemos amar por las razones correctas. Fíjate el versículo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Escucha esto, no sé si Pablo se está volviendo aquí muy intenso. Fíjate lo que dice: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Obviamente no se está volviendo intenso, está siendo honesto. Pero no sé si llegues a pensar eso. Fíjate lo que dice: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿En verdad nadie busca a Dios, Pablo? ¿En verdad nadie busca a Dios? Hay un montón de personas que son muy espirituales, ¿no es cierto? Se puso de moda yoga. Un montón de personas estuvieron ahí quemando incienso, orando, meditando, le decían. Hay un montón de personas que son budistas, ¿no es cierto? Que toman ayunos, que toman viajes para buscar a Dios. ¿Será que Pablo no conoce de esto? Hay personas que tienen un montón de cristales, ¿no los has visto? Y queman inciensos y tienen cristales, y entonces están ahí meditando, y entonces están ahí atrayendo buenas vibras, o están allí buscando algo espiritual, están descansando, meditando, están dejando que la energía fluya, están conectándose con el Dios. ¿Será que Pablo está exagerando? Fíjate lo que Pablo dice: no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿Sabes la realidad? Que nadie, en verdad nadie busca a Dios, nadie, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Nadie busca a Dios, todos buscamos algo de Dios. Y me pregunto cuál es o cuál fue tu primera razón, tu primer motivo para llegar a Dios o para llegar a la iglesia. ¿Sabes? Para muchos de nosotros fue que Dios quitara nuestra ansiedad, que Dios quitara nuestra enfermedad, que Dios nos quitara culpa, que Dios nos quitara el dolor, que Dios nos quitara la condenación. Llegamos a Dios buscando algo de Dios. Sin embargo, me pregunto cuántos de nosotros en verdad buscamos, verdaderamente nos acercamos buscando a Dios, sin importar nada más. Queremos ser conocidos por Dios y queremos que Él nos conozca. Nos queremos someter a su soberanía, nos queremos someter a su voluntad. No queremos nada más, pero queremos a Dios. Sabes, es por eso que en su bondad estoy convencido que Dios, para destetarnos de esa idea de karma, nos da pruebas en nuestras vidas. Y es ahí, en esos momentos donde no tienes nada,
solo a Dios. Es ahí donde, en ese momento donde te preguntas, ¿y qué chinitas estoy haciendo aquí? Si Dios no me está dando lo que yo pensé que me iba a dar, si mi cuerpo no ha mejorado y mi ansiedad no ha mejorado, mis problemas no han mejorado, creo que tengo más problemas familiares que nunca había tenido. Ahora parece que me peleo con todos. Y bueno, si Dios no me está dando lo que yo vine buscando, ¿qué tanto vale la pena esto del cristianismo? Y sabes, es la bondad de Dios, estoy convencido, que nos pone en situaciones donde no tenemos nada, absolutamente nada a Dios. Y en las palabras de Charles Spurgeon, cuando no tengo nada, es Cristo que es en Cristo que tengo todo. ¿Sabes por qué te acercas a la iglesia? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿En verdad buscas a Dios o buscas algo de Dios? ¿Qué harías si te dijera que Dios honestamente no nos ha prometido cambiar las situaciones de nuestra vida? Nos ha prometido cambiar nuestro corazón a través de las situaciones de nuestras vidas. ¿Y qué harías si te dijera que llegar a Cristo no significa que tu vida va a ser más fácil? Y estoy esperando un versículo donde me convenzas de esa teología. Y estoy esperando que aquellas iglesias que crecen gracias a esa teología puedan mostrarme un argumento que me pueda convencer. Porque Pablo vivió el sufrimiento gracias a Dios. Cristo vivió en sufrimiento y murió en sufrimiento gracias a la bondad de su Padre. ¿De dónde sacamos, hermanos, que llegar a Cristo es la transformación de nuestras situaciones? Que llegar a Cristo es encontrar trabajo, es encontrar un mejor cuerpo, una mejor familia. Y si no es cierto, y si todo eso no es cierto, y si llego a Cristo ahora en medio de mis turbulencias, ahora tengo a Cristo, ¿será eso suficiente? ¿En verdad te acercaste a Dios? ¿O te acercaste buscando algo de Dios? Pablo dice, nadie busca a Dios, y en eso, hermano, estás tú ahí y estoy yo. Porque cada día me doy cuenta que mi corazón aún desea algo de Dios, no tanto a Dios. Porque muchas veces me encuentro hablando cosas que no debería en mi mente, amargado, frustrado, porque Dios no me da lo que yo pienso que merezco. Y me encuentro una vez más en esa misma situación. Nadie busca a Dios. Todos buscamos algo de Dios, todos. Fíjate, Pablo no ha terminado, dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pablo, ¿será cierto? No hay nadie que haga lo bueno. Pero ¿qué pasó con el Teletón? ¿No es cierto, en el Teletón hacen cosas buenas? ¿Te acuerdas cuando salió que este cuate, el presidente de Televisa, lo ocupaba como una estrategia para la evasión de impuestos? Te decepcionaste del Teletón, ¿no es cierto? Te decepcionaste de Televisa. No hay nadie que haga lo bueno. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que no solamente es lo que haces, sino por la razón por la cual lo haces, y eso es lo que Pablo está considerando una buena acción. En otras palabras, aquello que es una respuesta a Dios, no buscando algo de Dios, sino porque Dios me ha amado, ahora yo obedezco sin más, sin condiciones, porque es un reflejo de lo que Dios ha hecho. Pablo está diciendo que no solamente es lo que haces, sino por qué lo haces. Déjame contarte otra historia. En otro reino muy lejano y con otro rey. Este rey era muy sabio. Este rey era muy misericordioso con su reino. Siempre era muy ecuánime con todos. Y todos estaban muy agradecidos por él. Un día llegó un campesino que estaba tan agradecido con este rey y llegó con una de las zanahorias más grandes que habían visto sus ojos y toda su familia. Era la zanahoria
más hermosa que se había visto en años y en generaciones, y la más hermosa que se verá en muchísimos años. Este campesino llegó con el rey y le ofreció esta zanahoria al rey porque el rey era bueno y misericordioso con su reino. Ahora, el rey era muy sabio, discernía los corazones de las personas y entonces pudo entender que este campesino le ofreció esta zanahoria por puro agradecimiento. Sin embargo, había una persona ahí real, un príncipe que vivía con el rey, y este príncipe ve que el rey está complacido con este campesino. No solamente está complacido, sino que en respuesta a esta zanahoria, el rey le dice al campesino: ven, te doy de los mejores campos que tiene mi reino y sé que tú vas a poder producir las mejores zanahorias para este reino. El príncipe ve eso y el príncipe entonces dice: una zanahoria, ¿qué es una zanahoria? Y le da un caballo hermosísimo, un semental, algo como nunca nadie había visto. El príncipe le presenta este semental al rey y le dice: rey, te presento este semental, es único en todo tu reino, nadie va a tener este tipo de caballo, solo tú. El rey, discerniendo que este príncipe lo hacía simplemente para ver qué obtenía a cambio, el príncipe pensó: bueno, si al campesino le da tierras por una zanahoria, ¿qué me dará a mí por un semental? Imagínate. Sin embargo, el rey, discerniendo todo eso, simplemente le da las gracias y se voltea. El príncipe queda amargado y le responde: oye, no te pases. ¿Cómo que al campesino le das tierras por una zanahoria y a mí me das nada por un semental, lo más preciado que tenía? Y el rey le dice: porque tú lo hiciste, no para honrarme a mí, sino para honrarte a ti, para recibir algo a cambio. Ahora, hermano, ¿no te parece que somos así cuando obedecemos a Dios para que no nos vaya a cargar el payaso? No nos vayamos a enfermar, no vayamos a perder el trabajo. ¿Sabes? Si tu obediencia está condicionada a ver una respuesta a Dios, ¿en verdad es obediencia o en verdad se está sirviendo a Dios o te está sirviendo a ti? ¿En verdad estás obedeciendo a Dios para obtener algo de Dios? ¿O es una obediencia como un fruto de gratitud porque Dios te ha dado todo y no mereces absolutamente nada? Y ya con lo que tienes es más que suficiente. Nadie hace lo bueno, porque incluso nuestras mejores obras están manchadas con nuestro pecado. El fin de semana pasado, hace unos días que estamos domingo, ayer fui a comprar a Chedraui y me preguntaron si quería donar para los afectados de Acapulco. Y sabes, desgraciadamente me pregunto si la familia Chedraui en verdad tendrá el deseo de ayudarlos, porque bien lo pueden hacer, digo, sin mis 50 centavos, o será una estrategia de marketing. ¿No te parece ahora en Instagram todos están involucrados con Acapulco? ¿Será un deseo genuino? ¿O será un miedo de quedarme afuera del tren, de la emoción de Acapulco, o de un marketing, o de postear un material? Sabes, nadie hace lo bueno. En nuestra bondad buscamos algo, buscamos beneficiarnos a nosotros. Si le ayudo a este vagabundo, tal vez es para que ya se quite de mi banqueta, que me está apestando toda la banqueta. ¿Estoy siendo demasiado honesto? ¿En verdad lo hago porque quiero amar a este vagabundo o porque me estorba este vagabundo? ¿En verdad lo hago? Nadie hace lo bueno. Versículo 13, su garganta es sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de la bondad del corazón habla la boca, lo mismo que Santiago habla en el capítulo 3 de su epístola. Todos están llenos, literalmente somos un sepulcro abierto. Hablamos lo que está en nuestro corazón. Si pudiéramos escuchar todo lo que tú dices en un día, no sé si no te daría vergüenza. A mí me daría vergüenza.
cuando se me atraviesa alguien en el tráfico, cuando pasa algo que no esperaba. Su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Estaba escuchando las noticias. ¿Sabías que Peso Pluma, se escuchó de Peso Pluma? Nominado a los Grammys. Los Grammys son de los mejores artistas del año. No sé de dónde, pero bueno, está bien. Nominado al Grammy por su disco. Y fíjate, nada más busqué una de sus canciones. Dije, a ver, chance sí está grueso este cuate, ¿no? Y fíjate el tipo de cosas que canta, el tipo de cosas que la gente escucha. No lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo. Y yo me incluyo ahí, digo, no me entiendo por qué lo escucho. Fíjate lo que dice. Aquí ando, voy cruzando, jale blanco, está hablando de droga. Aquí ando, voy cruzando, jale blanco, los mafiosos y los cholos son aliados. Marihuana, super saiyajin, dando vuelta en el jeep. Es increíble, ¿no es cierto? De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Sabe? Los cristianos no somos mejores. Llenos de maldiciones y amarguras. Hemos hecho varios pecados aceptables. ¿Has visto cristianos en redes sociales tirándole a cualquiera? Mostrando más amargura que reconciliación. Llamando estúpidos a las otras personas. Mofándose de los pecados de las otras personas. Discriminando a las otras personas. Me pregunto, ¿habrá un incrédulo que pueda llegar a Cristo gracias a ese tweet? Lo dudo. Porque creas una burbuja y nada más tú y tus dos amigos son los que le dan like a esos tweets llenos de amargura, llenos de enojo. Me pregunto, ¿para qué lo haces? Porque quieres sacar eso como veneno. Hemos hecho eso aceptable, ¿no es cierto? Hemos dicho que somos valientes porque nos estamos parando en la verdad y estamos defendiendo la verdad. Chances invitas a esa persona a un café, le predicas el evangelio y le muestras que eres tan pecador como él. Chances sí podría abrir su corazón para escuchar el evangelio, pero dudo que con tus redes sociales alguien en su vida pueda conocer a Cristo. Sin embargo, hemos hecho esos pecados aceptables, ¿no es cierto? Y esa persona no es tan mala como aquel que hace esto. Veloces, versículo 15, son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. Fíjate, el pecado permea sus relaciones. El pecado deja sangre detrás de ellos. Dejan ruina y miseria en su camino. Provocan ruina y miseria en sus relaciones sociales. No sé si has leído la noticia recientemente: Rusia, Ucrania, Israel y Palestina. No sé si has visto a tu alrededor recientemente, en tu familia. Fíjate, el INEGI está hablando sobre las estadísticas. Dice divorcios. En el 2021, 149,675 divorcios. Ha incrementado de 61.4% respecto al 2020. El 10% se resolvió vía administrativa y el 90% vía judicial. Ahí tuvieron que intervenir los policías. En el 90%. El País recientemente acaba de publicar otro estudio. En este año se disparan los divorcios en México, alcanzan máximos en una década. Este año se disparan los divorcios en México, alcanzan máximos en una década. En el 2022 se casaron 507,000 parejas, mientras que 166,000 se divorciaron. La cantidad de quienes deciden casarse va a la baja. Durante el año pasado, por cada 100 matrimonios ocurrieron 32.9 divorcios, una relación que aumentó el 14% entre el 2013 y el 2022. Me pregunto si en tu familia no habrá este tipo de odio, este tipo de fracturas. ¿Te das cuenta que somos todos nosotros? Sabes, honestamente, muchas personas no se han divorciado legalmente, pero viven divorciadas. Me atrevería a decir muchos cristianos. ¿Piensas que somos mejores que los de afuera? ¿Piensas que nosotros no vivimos en odio?
que no dejamos ruina y miseria en nuestros caminos, Pablo nos está convenciendo que todos, absolutamente todos somos cristianos. Déjame terminar con estos versículos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. En otras palabras, sin excusas, para que no haya razonamientos. El problema no es la sociedad, el problema eres tú. Tu pecado no es el problema de otras personas, es tu decisión. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, porque la ley jamás fue la condición para ser salvo. Más bien la ley fue el instrumento para revelar nuestra necesidad. Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Fíjate lo que dice Pablo: para que todos se callen, para que todos queden humillados, para que todos queden sin razonamiento, sin excusas. Porque no eres mejor que el que no conoce a Dios, no eres mejor. No eres mejor y no soy mejor que aquel que no conoce a Dios. Porque nadie quiere conocer a Dios. Y si estás aquí en este momento, hermano, fue la gracia y la iniciativa de Dios que te quiso conocer a ti, que te trajo y produjo algo totalmente foráneo en tu corazón. Porque no fueron méritos, porque no fue una sagacidad intelectual mayor a la de los demás. Porque el que está en el Parque Juárez ahorita sin ningún interés de Dios no es peor que tú. No es que tú tienes ahí un coeficiente elevado. No es que tú tienes ahí un corazón más suave para Dios, no. Porque Dios te incomodó, porque Dios te atrajo, porque Dios te llamó, porque tú no querías conocer a Dios, pero Él te conoció a ti. Y eso, hermano, es tan libertador, porque puedo llegar a Dios sin pretensiones, sabiéndome pecador, sabiéndome no merecedor de nada, necesitado de su gracia. Fíjate, un teólogo, John Hersey, dice: gracias al Evangelio, el camino hacia Dios está abierto de par en par. Gracias al Evangelio, el camino hacia Dios está abierto de par en par. Ningún pecado puede detenerme, porque Dios ha ofrecido justificación a los impíos. Pon atención, ningún pecado puede detenerte, porque Dios ha ofrecido justificación a los impíos. ¿Tienes algún pecado que crees que te detiene? Ningún pecado puede detenerte, porque Dios ha ofrecido justificación a los a los impíos. Ahora nada se interpone entre tú y Dios, excepto tus buenas obras. ¿Te das cuenta? Todo lo que necesitas es necesidad, todo lo que necesitas es nada, pero la mayoría de la gente no tiene necesidad, porque no nos sabemos verdaderamente pecadores necesitados, porque lo que se interpone entre Dios y yo son mis buenas obras, porque por la ley y la obediencia a la ley nadie será justificado. Todo lo que necesito es nada, pero la mayoría de la gente no tiene necesidad. ¿Sabes, hermano? Déjame terminar ya con esto. El fruto de la madurez cristiana no es necesitar menos a Jesús. El fruto de la madurez cristiana es necesitarlo más y más y más. Porque te das cuenta que tu pecado es más grave de lo que pensabas. El control de tu pecado es muchísimo más grave de lo que te imaginabas. Porque la madurez cristiana no es dejar de necesitar la gracia de Dios y el Evangelio, no. La madurez cristiana es necesitarlo cada día y cada hora. Porque me doy cuenta que no merezco absolutamente nada y es la pura misericordia de Dios que me tiene aquí en este momento, y no estoy junto de ese borracho, no estoy junto de ese cuate que está escondiendo una vida secreta en redes sociales. No soy mejor que él. Es la gracia de Dios que me sostiene en este momento. Paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Lleno estaba yo de dudas, sin sosiego percibir, hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Al final, en desespero, ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta:
todo hecho ya quedó. De mis obras despojado vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por la sangre de Jesús. Señor, gracias, Padre, gracias que tú has hecho absolutamente todo en medio de nosotros, Padre, que no te queremos conocer, Padre, buscamos algo de ti. Pero, Señor, honestamente, en ese tiempo de dolor, donde no nos das ninguna promesa, pero tu presencia, mi Dios, nuestro corazón, honestamente, se amarga porque queremos más, mi Dios. Te equiparamos a ti con sueños que hemos construido para nosotros mismos. Y Dios, te pido perdón esta mañana. Ayúdame, mi Dios, a desearte verdaderamente. Continúa haciendo un milagro en nuestro corazón. Me doy cuenta, Padre, que soy un pecador. Todo de mí es pecado. Mis pensamientos, mis buenas obras son pecado. Mi Dios, mi obediencia es condicionada a lo que yo creo merezco, Señor. Me presento desnudo a ti, mi Dios. Esta iglesia se presenta totalmente desnuda a ti. Un montón de pobres necesitados, mi Dios, clamándote una vez más, ten misericordia de nosotros. No nos rechaces, Señor, en nuestra fealdad, en nuestra pestilencia. Señor, renuévanos, haznos ver lo quebrantados que somos, haznos disfrutar esa provisión de tu gracia aún más. Mi Dios, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.